Bueno, primeramente, pues quiero extender un cordial saludo de parte de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Jesucristo es el Señor en Santa Catarina, y también de nuestro pastor, el hermano Jorge Correa. Reciban un cordial saludo de parte de nuestros hermanos allá en Santa Catarina, y comentarles también que como iglesia pues oramos por ustedes para que Dios les guíe en esta decisión, o sí, en esta difícil decisión que deben de descifrar de parte del Señor. Finalmente Él es quien elegirá al hermano indicado, así es que pues oramos por ustedes, hermanos, que sea un tiempo de bendición y de unión como iglesia. Y bien, el día de hoy, hermanos, vamos a tener un tema importante. Estábamos viendo por ahí en la mañana en la escuela bíblica acerca de la vida o el crecimiento normal de un discípulo, de un creyente. Entonces, parte de este tema se involucra con lo que estuvimos viendo un poco por la mañana. Así que el tema de hoy es contender ardientemente por la fe. Un creyente, un discípulo de Cristo que va encaminado en un buen crecimiento, va a contender ardientemente por la fe tarde o temprano. El problema es cuando no lo hacemos o cuando no tenemos este sentir de... me parece que lo voy a quitar, como que se está cayendo. Ahí está. Cuando no tenemos este sentir, hermanos, de querer contender por la fe, ahí es donde hay un problema grave en el creyente. Así es que vamos a tratar este tema a través de lo expuesto en esta carta de Judas, el apóstol Judas, que menciona los versículos que estuvimos leyendo como lectura introductoria. Yo lo traigo un poquito más adelante en presentación, ya no lo vamos a leer, ya lo hicimos dentro del programa en la dirección del culto, por lo cual nos vamos a saltar esa parte. Pero hay una introducción, hermanos, que quería compartir con ustedes por ahí en la siguiente diapositiva. Y esto es, ¿qué temas les apasionan a ustedes en lo personal? Por ahí pongo algunos ejemplos que regularmente nos apasionan: hablar, platicar, exponer. Por ejemplo, hay quienes les apasiona mucho su profesión y hablan mucho acerca de lo que hacen y es algo que les gusta y está muy bien. Dios les ha dado talentos o dones para poner a su servicio y les gusta compartir acerca de lo que realizan, de lo que hacen en su vida diaria. Por ahí en la fotografía superior de mi derecha verán la foto de una familia. Hay quienes nos apasiona tanto nuestra familia que hablamos de ellos constantemente y compartimos acerca de ellos, de nuestra esposa, de nuestros hijos, y nos apasiona compartir de ellos. Les platicaba a mis hermanos en la iglesia que había una vez un compañero en la oficina en donde yo trabajaba que se pasaba horas hablando de sus hijas, y era algo que a él le apasionaba verlas cómo estudiaban y se preparaban y todo ello. Entonces con cada uno se nos acercaba y ya nos compartía algo de lo que sus hijas vivían día con día. Entonces a veces la familia nos apasiona y hablamos por ello. Hay quienes por ahí en la parte inferior se ve un avión, hay quienes les apasionan los viajes y les gusta platicar de los viajes que han tenido. En lo personal me gusta platicar con personas que les gusta compartir acerca de sus viajes, porque a veces no tenemos la posibilidad de viajar mucho, de conocer otros lugares. Sin embargo, por medio de estas personas, pues bueno, me doy una idea de lo que significa el poder conocer otro lugar o algunas costumbres distintas a las nuestras. Entonces, hay personas que su pasión son sus viajes y los lugares que han conocido. Hay otros, hermanos, en la foto superior de mi izquierda, la comida. Yo no sé, hermanas, cuántas de ustedes les guste cocinar y les apasione platicar las recetas que a lo mejor descubren, que han ido trabajando a lo largo de su vida, en las que tienen experiencia. En el caso mío, por ejemplo, a mi mamá le gustan mucho los postres y descubrir nuevas recetas, y es algo que le gusta. Entonces por ahí es un tema que a veces está en la mente de las personas. Hay quienes les apasiona hablar acerca de la comida o de alguna receta en especial. Y por último, pues lo popular, hoy en día, ¿verdad? ¿Quién no vio el juego ayer? ¿Quién no lo vio? Ok, hubo una buena cantidad de hermanos que no lo vieron. En lo personal tampoco lo vimos. Estábamos en una conferencia allá en la iglesia, entonces se acabó hasta las 10 de la noche. Ahí estuvimos todo el tiempo. Entonces, hay quienes, hermanos, ahí se apasionan por el fútbol. Especialmente también en los creyentes hay un tema particular en esto, y luego a veces en redes sociales se pelean unos con otros y todo esto. Bueno, apasiona. Realmente nuestra ciudad, en cuanto a este tema, es una ciudad que apasiona a sus habitantes.
Entonces lo tenemos hoy en día, acaba de pasar el clásico y bueno, ya sabemos, yo me enteré por redes sociales quién ganó, no voy a mencionar al respecto. Sin embargo, pues como ciudadanos de aquí de Monterrey, a muchos apasiona este tema. La pregunta aquí es, hermanos, así como estos temas de los cuales podemos estar hablando o compartir día a día en nuestra vida diaria, ¿cuánto nos apasiona la fe? ¿Cuánto nos apasiona el Evangelio? ¿Estamos dispuestos a contender por el Evangelio? Esto es a incluso sufrir, llegar a padecer a causa de defender nuestra fe. ¿O defendemos más a Tigres y Rayados? ¿O defendemos más un lugar que yo conozco y yo digo que así es porque yo lo conozco muy bien? Hermanos, todo creyente debe llegar al punto de anhelar contender por la fe. Ardientemente, hermanos, así como nos llegamos a sentir muy, a lo mejor hasta exaltados de hablar de algún tema en específico, lo mismo debe ser nuestra fe, lo mismo debe ser el Evangelio. El día de hoy, como les comentaba, veremos cómo contender por la fe. Muchas veces nos concentramos un poco en esto de contender por la fe, pues defender lo que dice las Escrituras, o si alguien dice algo en contra de la palabra de Dios, pues yo le reclamo. Y realmente no es solamente eso. Claro que es importante el que podamos incluso llegar a lo mejor a algún debate en el cual pues se hable algo en contra de la palabra de Dios y nosotros defenderla. La palabra de Dios es indefendible, hermanos, porque es perfecta. Nosotros no tenemos que defenderle nada, pero sí la compartimos. Ahí es a donde vamos a llegar. Hay algunas cualidades, hermanos, dentro de la vida del creyente que también muestran cómo contender por la fe. Y son algunos de los puntos que vamos a tomar el día de hoy a través de esta carta de Judas que ya estuvimos leyendo como introducción en los versículos del 3 al 5. Lo van a encontrar en pantalla y no lo vamos a brincar. Entonces, voy a estar proyectando los versículos en pantalla porque algunos vienen en otra traducción. Especialmente utilicé la traducción viviente en alguno de ellos. Entonces, les voy a pedir si leemos que sea de pantalla, o ya si es Reina Valera puede leerlo desde su Biblia. Así que así es como va a estar un poco la dinámica del día de hoy. Lo primero que debemos entender, hermanos, si queremos contender ardientemente por nuestra fe, es una actitud que a veces se nos olvida porque el mundo nos mueve a hacerlo. En la siguiente diapositiva encontrarán, de acuerdo a lo que establece en Judas 1:4, la primera parte. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hermanos, en Cristo sabemos que tenemos libertad. Nuestro Señor Jesús estableció que a través de la palabra seremos verdaderamente libres. A través de la verdad es que podemos alcanzar libertad. Pero en este caso, un hombre que no es un verdadero discípulo de Cristo, que no es un verdadero cristiano, va a convertir esa libertad en libertinaje. ¿Qué implica esto? Hay que darle rienda suelta en nuestra vida, que al cabo el Señor nos perdona. Y sí lo hace realmente, pero no es la actitud correcta de un discípulo, no es la actitud correcta de un creyente. Así que lo primero que debemos entender, si realmente queremos contender ardientemente por nuestra fe, es que no participamos de libertinaje, sino que entendemos correctamente lo que significa la libertad en Cristo. Así que aquí les comento, no se trata nada más solamente de debatir en cuanto a la Escritura, en cuanto a la palabra, sino especialmente hoy vamos a hablar de nuestros hechos. Contendemos ardientemente acerca de nuestra fe también con nuestros hechos. Y el primero es eso: no participamos del libertinaje, sino que entendemos claramente lo que significa la libertad. En la siguiente diapositiva encontrarán una definición referente al libertinaje. Esto es un vicio sin restricción. No hay límite, no hay freno, sino que pues nos vamos apasionadamente a seguir alguna corriente a lo mejor que se esté manejando hoy en el mundo. Y ahí participamos. Ya cambiamos la libertad que nos da Cristo por un libertinaje, algo que no es correcto. Además dice una inmoralidad total. El libertinaje, hermanos, habla de inmoralidad, habla de pecado. No es algo de, pues está bien, pero a lo mejor no lo hago tanto, sino habla de pecado. Un verdadero creyente y discípulo de Cristo no participa de ello.
Dice en el comentario de John MacArthur acerca de este pasaje, dice, describe el estilo de vida desvergonzado de los que abusan con irreverencia de la gracia de Dios al entregarse sin reservas a la inmoralidad abierta. ¿Qué implica? No hay un freno, hermanos. Van a ir a hacer pecado, van a ir a pecar. Y nadie les pone freno y nadie puede decirles nada porque aparentemente hay libertad en Cristo, pero no para esto, no para ir al pecado. Más adelante vamos a ver un poco acerca de la gracia, cómo la gracia del Señor se multiplicó cuando el pecado aumentó en la humanidad. Pero no se trata, hermanos, lo vamos a tocar un poco más adelante, no se trata de ir pecando y pecando y pecando para encontrar más gracia de Dios. Por el contrario, debemos aprender a entender qué significa libertad en Cristo y ser un buen discípulo de Él. A eso es a lo que nos vamos a dirigir. No participamos de libertinaje. En la siguiente diapositiva encontrarán el pasaje de Tito 2, versículos del 11 al 12. Este está en Nueva Traducción Viviente. Hermanos, si pueden darle lectura todos juntos y me acompañan, vamos a leerlo. Dice así: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Bien, hermanos, la gracia ya la hemos recibido de parte del Señor en el momento en que decidimos rendir nuestra vida a Él, para que sea nuestro Salvador, para que sea nuestro Señor. La gracia ya la hemos recibido y trae salvación a nuestras vidas. El punto aquí, hermanos, es que se nos instruye a apartarnos de la vida mundana. Esto es, gracias hermano, esto es no participar nuevamente de aquello en lo que vivimos en algún momento. En otros pasajes escritos por el apóstol Pablo mencionaba una lista muy larga de pecados, dice, de los cuales muchos de ustedes practicaban. Y todos, hermanos, nos encontramos en esa situación. Antes de Cristo éramos asiduos practicantes del pecado. Llámele como usted quiera llamarle. Algunos tienen una afinidad más a participar de un pecado que de otros. Sin embargo, Dios nos rescató de toda esa vana manera de vivir. Ahora, dice, se nos ha instruido a apartarnos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. El mundo, la carne y Satanás nos va a mover a practicar esto, a participar de los placeres pecaminosos que el mundo mismo ofrece y que incluso están en nuestro propio ser. Pablo habla acerca de nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo carnal de querer participar en pecado. De acuerdo a lo que establece aquí el apóstol Pablo a Tito, dice: apártense de eso. A eso se nos ha instruido. Un verdadero discípulo de Cristo se aparta de una vida mundana y, por el contrario, vive con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Así se contiende ardientemente por nuestra fe, hermanos, viviendo de una manera en que el mundo considera incorrecto, viviendo de acuerdo a como Dios ha establecido, pero contrario al mundo, porque el mundo dice: pues dale rienda suelta a tus deseos, solo se tiene una vida, solo se vive una vez. Eso la palabra de Dios no lo establece, por el contrario, tenemos vida eterna. Entonces no es que en algún momento se vaya a acabar nuestra vida y perdimos el tiempo para disfrutarla. Por el contrario, es una vida que se disfrutará eternamente. Pero un verdadero discípulo se aparta del pecado para participar de lo que Dios espera de sus vidas: ser sabio, justo y con devoción a Dios. Además, menciona Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Hermanas, ahora les voy a pedir a ustedes si pueden leer este versículo juntas. Dice así: a eso es a lo que me refería hace unos momentos, hermanos. Sí, la gracia de Dios se manifestó a causa del pecado del hombre. Sin embargo, no nos pide que nos mantengamos pecando y pecando y pecando para descubrir más gracia del Señor. La gracia del Señor ya la descubrimos en el momento en que recibimos salvación por medio de Cristo. Ahí la gracia estuvo completamente descubierta para nosotros, que quizá en otro tiempo no la conocíamos. Ahora la conocemos. Y dice: apartándonos del pecado. No tenemos por qué seguir viviendo en pecado. No tenemos por qué seguir viviendo como la vida que llevábamos antes de conocer a Cristo.
Una parte importante, hermanos, de esta transformación es que nuestra vida es una vida nueva que está apartada del pecado. Sí, con problemas o dificultades, porque nuestra propia carne tiende a eso, pero como mencionaba Santiago en su carta, buscando dominar cada parte de nuestro cuerpo para que esto no nos motive a pecar. Así que no vamos a descubrir más gracia de Dios. Él ya nos la mostró a través de Cristo al morir en la cruz. Ahora a nosotros nos corresponde apartarnos de esa vida pecaminosa que llevábamos en otro tiempo. Y por último, en cuanto a este punto, hermanos, de no participar del libertinaje, tenemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20. Ahora aquí le voy a pedir a mis hermanos varones si pueden leer estos dos versículos. Dice así: y aquí vemos, hermanos, la triste conclusión de aquellos que piensan que la libertad de Cristo es libertinaje, una aprobación por parte de Dios para pecar y sin que haya una consecuencia al respecto. Dice aquí, todos aquellos que practican este tipo de cosas, el participar del libertinaje, dice, solamente nos hacemos esclavos del pecado, algo de lo cual ya fuimos liberados por medio de Cristo. Allá en la carta de los Gálatas dice, no vuelvas a esa esclavitud de la cual ya fuiste rescatado, no vuelvas a ello. Pero a veces nos gusta porque aparentemente el pecado trae satisfacción, pero no es así. Tarde o temprano, hermanos, dice aquí, somos esclavos del pecado porque somos esclavos de todo aquello que controla nuestra vida. Y si en nuestra vida es dar rienda suelta a todo lo que yo desee, pues ese va a ser mi Señor. No Cristo, sino una vida pecaminosa. Por lo tanto, hermanos, primero, si queremos contender ardientemente por la fe, no participemos del libertinaje. Mantengámonos llevando una vida santa, una vida agradable al Señor, una vida justa y de devoción a Él, como mencionaba allá en el pasaje de Tito. Así que, hermanos, no participemos del libertinaje. Ese es el primer punto, si queremos contender por nuestra fe. El segundo lo encontramos en Judas capítulo 1, versículo 4. Ahora sí, la otra parte que nos faltaba. Dice así: les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Esto en Nueva Traducción Viviente, por eso notarán una poca de diferencia en lo que estuvimos leyendo al principio. Estos hombres, hermanos, que no contienden ardientemente por su fe, a lo mejor podrán ser muy celosos de la palabra y a lo mejor sí tener algunos debates con quienes no, pues con quien están en contra de la palabra quizá, pero sus actos dicen lo contrario. Dicen que su Señor no es Jesucristo, que su único dueño no es Él, sino que viven una vida llena de pecado. Así que la segunda característica que debemos entender si queremos ardientemente contender por nuestra fe con hecho es que debemos reconocer a Jesús como único dueño y como único Señor de nuestras vidas, nada más. Si nosotros cedemos este lugar a cualquier cosa, no tiene que ser un ídolo, puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser viajes, familia, recetas, trabajo. Entonces estamos levantando a alguien diferente de Dios en nuestras vidas, que ha tomado el mejor lugar de lo que le correspondía a Dios. Así que un ídolo no solamente es una imagen, no solamente es una estatua, sino cualquier cosa que toma el lugar de Dios en nuestras vidas. Y aquí vemos a este tipo de personas que no anhelan contender ardientemente por la fe, pues sencillamente Jesús no es su Señor, no es el dueño de sus vidas. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Dice así: en Israel también hubo falsos profetas,
tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán las malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. ¿Qué implica esto, hermanos? Lo que hoy en día muchas personas conocen. Yo creo que la mayoría de ustedes les debió haber tocado en algún momento compartir el evangelio, y muchas veces la respuesta va a ser: yo conozco a un cristiano que deja mucho que desear. Entonces, ¿para qué quiero esa vida? Es esto, hermanos. Falsos maestros que se involucran con la iglesia, incluso negando la misma existencia del Señor, por la cual llega a ser tropiezo a aquellos que aún no han recibido de la gracia de Dios. Por tal motivo, hermanos, debemos tener mucho cuidado en este punto acerca de qué es lo que a qué estamos siendo expuestos. Esto, hermanos, se involucra con la iglesia. Entran falsos maestros que hablan estas cosas y lo creemos, y así vamos y lo compartimos. Hablando especialmente, por ejemplo, el primer punto, personas que digan: tú peca, no pasa nada, que al cabo el Señor te va a perdonar. Y así lo enseñamos, y así damos testimonio a otros. Eso es piedra de tropiezo para quienes no han conocido la gracia de Dios. Por tal motivo, hermanos, dejamos de reconocer a Jesús como único dueño y Señor de nuestras vidas, porque ya no hacemos lo que Él nos ha pedido hacer. Dice segunda carta de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y esto, hermanos, no es de palabra. Recuerden, no estamos hablando tanto de nuestro testimonio de palabra, sino de hecho. Muchas veces hay muchos creyentes, le voy a nombrar entre comillas, que dicen: yo conozco al Padre y conozco al Hijo y le he recibido en mi corazón. Pero ¿qué dice tu vida de ti? ¿Qué dicen tus hechos? ¿Qué dicen tus actos? Podremos decir que conocemos y memorizamos la Escritura completamente. Hay personas inconversas e incluso ateas que la memorizan. Y a veces como cristianos nosotros nos quedamos como que: ¿y qué estamos haciendo nosotros? Es esto, hermanos. Conozco la palabra, me la puedo memorizar, pero ¿y cómo la vivo? Negando al Señor Jesús como el Cristo, negando al Hijo y por tanto negando al Padre. Con mis hechos, con mis palabras podemos decir muchas cosas, hermanos. Nadie nos va a decir nada. Tenemos la libertad de hablar y hoy en día hay muchísimos foros para hacerlo. Creo que en muchos casos de ustedes tendrán una red social en la cual participan. Ahí una vez pusieron una dinámica en la regional de jóvenes de cuántas redes sociales manejaban los jóvenes. Yo ya me quedaba sorprendido porque había muchas que ya no conocía, y los jóvenes que estaban era líder de un grupo en los cuales participaba ahí compartiendo devocionales, y los jóvenes me estaban explicando cada red social y yo ni en cuenta, yo ya no sé ni a qué se refiere. Ya me quedé con WhatsApp, Facebook y un poquito de Instagram, aunque yo no lo tengo, pero sé que existe. Y los muchachos empezaron: y este y el otro y aquello. Son foros en los cuales podemos hablar libremente sin que nadie nos censure, aunque por ahí hay algunas censuras que luego surgen de los administradores de cada red social. Sin embargo, tenemos el foro abierto para hacerlo. ¿Qué podemos decir, hermanos? Todo lo que quieran, pero los actos que hagamos van a decir lo que realmente creemos, somos, pensamos y lo que realmente nos identifica. Así que si somos de Jesús, si somos de Dios, Él como nuestro dueño y Señor, nuestros actos van a decir eso, y nuestras palabras deberían decirlo también, aunque nuestras palabras ya saldrían sobrando cuando mostramos que realmente nuestro Señor es Cristo. Así que concentrémonos un poco en qué estamos haciendo, qué le estamos ofreciendo al Señor, más de lo que decimos, porque palabras podemos decir muchas, y a veces sin detenernos, a veces hasta sin pensar, pero nuestros actos muestran quién es verdaderamente nuestro Señor. Por último, en cuanto a este punto, hermano, reconocer a Jesús como único dueño y Señor, tenemos ahí en Tito, capítulo 1, versículos 15 y 16. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro,
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estamos hablando, hermanos, de supuestos creyentes que con las obras rechazan el conocer o el tener conciencia de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Por aquí dice, quien es puro pensará en las cosas que son puras. Quien no lo es va a encontrar algo negativo aún en la propia palabra de Dios. Por ahí va a sacar un detallito. De hecho, hay muchas personas que se dedican a esto, hermanos. Voy a leer la Biblia a ver en qué hay error, en qué encuentro algo que está mal, y de ahí me pesco para ni convertirme y también predicar algo que va en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces tengamos mucho cuidado con ello. Dice, sus propias mentes están corrompidas cuando sucede este tipo de cosas. No reconocen a Jesús como único dueño y Señor, por el contrario, tendrán algunos otros dueños o señores por ahí, pero Jesús no es. Así que estemos atentos a esta situación. Y bien, hemos visto 2 puntos, hermanos. El primero, si queremos contender ardientemente por nuestra fe, no de palabras sino de hecho, primeramente debemos apartarnos del libertinaje que por ahí se predica en el mundo, y en segundo lugar debemos sinceramente reconocer que Jesús es nuestro único dueño y Señor. Si así lo hacemos, hermanos, vamos por buen camino. Por la mañana veíamos con nuestra hermana Magda ir creciendo, ir desarrollándonos en la vida cristiana. Es esto, hermanos, si lo hacemos correctamente. Pero si no lo hacemos correctamente o estamos rehusando hacerlo, tenemos en Judas 1:5 una advertencia. Dice por ahí este versículo: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. La advertencia es, hermanos, si realmente hemos creído en el Señor y si realmente le hemos seguido, y no estar en esta situación de una posible condenación, a lo mejor en la que yo me he engañado a mí mismo al creer que soy creyente pero no lo soy, al creer que sigo a Cristo pero no lo soy. Entonces tengamos cuidado en esto, hermanos, porque si realmente estamos siendo engañados por nuestra propia mente incluso, entonces finalmente hay una condenación, y es a la cual no queremos proceder, ni queremos que ninguno proceda, empezando por Dios. Lo he establecido allá en la carta de Pedro. Dios no retarda sus promesas, sino que espera que todos procedan al arrepentimiento. Así que si no estamos siendo de acuerdo a lo que predicamos de ser creyentes y nuestros actos, cuidado, a lo mejor estamos del lado de la condenación, como en el caso de el pueblo que se rebeló contra Dios y se perdieron allá en el desierto por falta de fe. Dice Hebreos 4, versículos 1 y 2, lo verán en la siguiente diapositiva. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Esto es de los profetas, aquellos profetas que sí dirigían al pueblo, como en el caso de Moisés, que escuchaba a Dios y trataba de dirigir al pueblo, pero finalmente el pueblo se perdió ahí por falta de fe, por falta de obediencia al Señor. Así que todavía está vigente, hermanos, esta promesa de parte del Señor de que todos podemos alcanzar un descanso, una vida eterna, pero tenemos que poder contender ardientemente por nuestra fe, apartándonos del libertinaje y reconociendo al Señor en nuestra vida como dueño, como Señor, como quien nos compró. Dice Mateo 7, 21 al 23, aquí les voy a pedir por favor que me acompañen a leerlo todos juntos. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
A esto es a lo que no queremos llegar ninguno de nosotros. Realmente, hermanos, pues algo que se predica comúnmente en cuanto a estos versículos es, pues no por estar en la iglesia todos somos salvos, no por estar tan fieles aquí todos somos salvos. Eso es una decisión o un encuentro personal con el Señor. Puede haber niños a lo mejor que crecieron en la iglesia y pues es que como mis papás me traían, pero no ha habido este encuentro con el Señor, sino que es una costumbre. Y ahí se está perdiendo esta gracia de parte de Dios y por tanto pues se procede a algo que no es lo que Dios espera de cada persona, de cada hombre y mujer que Él mismo ha creado. Hermanos, debemos estar dispuestos a contender por nuestra fe con los puntos que hemos visto anteriormente y dejándolo de lado, sabiendo que esto, por gracia de Dios, podemos sacarlo de nuestras vidas, porque Él ya entregó a Cristo para que muriera por nosotros, pagando el precio de la condenación. A nosotros ya no nos toca, pero nos corresponde aplicarnos a lo que Dios espera de nuestras vidas, que es llevar una vida justa, santa, de devoción a Dios y también una vida en la cual Él sea nuestro Señor. Realmente le obedezcamos, que realmente nuestra vida le pertenezca a Él y no a cualquier cosa en el mundo y el domingo me acuerdo que le toca al Señor. Entonces tengamos cuidado con esto, hermanos. Contendemos por nuestra fe, no solamente de palabra, sino mucho más de hecho, mucho más de lo que hacemos en nuestra vida diaria y en esta vida de ser discípulos de Cristo. Así que si queremos contender por nuestra fe, que nuestro anhelo en nuestro corazón no sea más hablar del fútbol, no sea más hablar de viajes, no sea más hablar de nuestro trabajo, no son temas malos realmente, pero que nuestro corazón lo primero sea el Señor. Y doy testimonio y predico y muestro al mundo que mi comportamiento es distinto a los demás, porque mi Señor es Cristo, porque ya le entregué mi vida a Él y porque sé que necesito hacerlo es esto de compartir el evangelio en ambas partes, de palabra y de hecho, que no sea un estorbo nuestra vida diaria para quienes escuchan el evangelio, sino por el contrario, que también ayude ok, me estás predicando de Cristo y yo veo que tú eres diferente, quiero eso, que llame la atención, hermanos, no solamente pues me dice que es cristiano, pero yo lo veo haciendo cosas que parece que no. Entonces ya hay un bloqueo. Que no seamos, hermanos, ese estorbo en el avance del evangelio hacia las personas que aún no han recibido de la gracia de parte del Señor. Así que contendamos ardientemente por nuestra fe, alejándonos del libertinaje, haciendo de Cristo nuestro verdadero Señor, dejando de lado todo aquello que nos puede malinfluenciar y por último, recordando que pues hay condenación para quienes no han recibido esto. Así que si nosotros ya lo hemos recibido, ahora compartámoslo, llevémoslo a quien lo necesita para no participar también de este tercer punto. No se trata de sentirnos así todos deprimidos o salir como mal de este lugar, sino por el contrario. Ahora voy a ir a decirle a quien está en ese punto, que necesita, y compartirle correctamente lo que significa el evangelio. Y de este contender por la fe, con nuestros hechos y con nuestra palabra. Así que, hermano, la invitación es esa: estemos dispuestos a pagar el precio necesario para contender por nuestra fe. Entonces, cada uno de ustedes deberá hacerlo en su vida diaria, no solamente domingos o cuando estemos aquí en el templo, sino es algo que se vive diariamente. Así que esa es la invitación del día de hoy: contendamos ardientemente por nuestra fe en nuestra vida diaria. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias porque en ella podemos encontrar lo que necesitamos para nuestra vida, sabiendo que es perfecta, que no cambia, Señor, y que por más que pasen los años y haya cambios en las ideologías, en los pensamientos de la sociedad, tu palabra se mantiene constante y vigente. Rogamos, Señor, que podamos ser fieles discípulos tuyos, en los cuales mostremos un buen testimonio, un buen evangelio, un evangelio puro que lleve la salvación a quien la necesita. Oramos por nosotros mismos, Señor, para alejarnos y apartarnos del mal cuando seamos
incitados por quienes aparentemente llevan una vida espiritual, pero no lo es. Ayúdanos incluso a poder contender contra ello y mostrar y decir a quien lo necesita que se requiere de un cambio en nuestras vidas. Gracias por la vida que nos has entregado a través de Cristo. Gracias por esta nueva vida transformada y libre de pecado, en la cual buscamos agradarte, Señor, ser cada vez más perfectos, aunque sea difícil, pero sabremos que con tu ayuda y con tu poder podemos vencer cualquier situación en nuestra vida. Te rogamos, Padre, que tú nos guíes, nos guardes y podamos dar un buen testimonio a quienes están a nuestro alrededor, de palabra y de hecho. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.